video con fines documentales, ningún tipo de política. Estoy en Miranda de Ebro, en las ruinas de lo que queda, lo que fue el campo de concentración. Vamos, les voy mostrando un poquito, les cuento que estuvo funcionando como campo de concentración por 10 años. Es el campo de concentración más longevo de España, 1937 a 1947. Queda muy poco. Este es el lavadero, lo que queda del lavadero. Allá se ve que eran los restos de la cabina de seguridad. Bueno, como dije, fue creado en 1937, el 5 de julio puntualmente. ¿Quién fue? Francisco Franco. Franco se encargó de albergar acá a numerosos prisioneros. Se usaba de esclavos en realidad. Fue tomando terrenos y echando gente de aquí, que eran propietarios. O sea que tomaron estos terrenos que tenían propietarios y recién se los devolvieron más de 15 años después. Aunque funcionó hasta el 47, hasta 1952 se siguió utilizando como campamento para instrucción de los reclutas. O sea que, bueno, seguía tomado. No queda mucho, queda muy poco, como se puede ver. Hay un centro de interpretación que algunos de los sobrevivientes o algunos de los que estuvieron presos aquí o familiares de ellos donaron pertenencias y bueno, hay como una especie de museo, en realidad es un centro de interpretación. Vamos antes que cierre porque a las 15 cierra. Sí, porque se fugaban, ¿eh? Se fugaban porque no te oíamos los tiros por la noche y hubo unos jaleos que para qué. Y además ya se oíamos como decían los centinelas, centinela alerta, decían por la noche. Y yo vivía cerca, sabes que vivíamos cerca del campo y lo veíamos todo. Y oigan los tiros, ya se escapaban, pero se escapaban muchos. Pero les mataban, ¿eh? Porque en el río Vallas, ahí en el mismo puente donde ahora pasamos, ahí mataron a 2. Se metieron en ese puentecito de ahí abajo, ahí los mataron también. Y ese que te cuento, pues estaba en la manta. Y claro, como los chavales fuimos a tirar de la manta, pues para cogerla, y me dice mi hermano, Trini, dice, mira un hombre, digo, no. Dice, el hombre me hizo así. Y le digo, vámonos, calla, vámonos. Vino un centinela de aquellos. Mira, el hombre hizo así, sin darle ninguna explicación de nada. Le tiró un tiro en la cabeza. ¡Vamos! Hizo la cabeza. Aquello fue horrible, horrible. Y uno murió hasta el palo de la bandera porque no sabía hablar el castellano. Nosotros decíamos que igual echaban polvos o algo y para que no nos moriríamos de hambre o nos pegaran de tiros, pues nos moríamos de colitis. Eso es lo que pensábamos nosotros, ¿no? La cosa es eliminarnos de una forma u otra y a poder ser sin mucho ruido. Yo estuve, casi todo era barro y fango. Que resulta que como yo no tenía alpargatas ni nada, pues hacíamos con unas tablas y botes de tomate,
y los clavábamos y hacíamos como unos chanclos y con eso andábamos por el campo. Te llegaba hasta aquí, te llegaba. Pero los extranjeros entraron mal cuando yo estaba allá, los trataban muy mal, peor que a nosotros, por lo menos aquí tenían gente, como digo, oye, más valor que nosotros. Aquí intentaban jugarse, nosotros nunca. ¿Para qué? ¿A dónde vas a ir? Bueno, a ver, vamos a ver el centro de interpretación. Miren, objetos que crearon librillos de papel para fumar. Son originales de la época. Son encendedores, que eran los baños. Esta debe ser la biblioteca, sí, la biblioteca de depósito. La foto es de 1943. Acá son las oficinas, supongo, sí, las oficinas. También en 1943, Archivo General. La foto de Franco. Estas son tarjetas de correo. Miren el ajedrez que habían hecho. Una linterna, un reloj. También enmarcado por los presos del campo. Miren este ajedrez, qué lindo, hecho por un preso también. Esta caricatura le hizo un preso también. Parece que le hizo la caricatura al del correo. Era una chaqueta. Es de un soldado americano. Wow, miren. Dios. Yo volví de la 1936. 1939. Manta original de la época. O sea, fíjense que las dos mantas son originales de la época. Deben ser que estos son, sí, estos son los pies, la base, soporte de la cama. Mire cómo era soportes, una madera, una colchonetita finita, pixelada, pero acá, más allá de que esté pixelada, mire cómo se ve, cómo eran los, hay como una réplica. Miren cómo tenían que dormir pegados. Saliendo nomás, te cruzás con el Jardín de la Memoria, en homenaje y para recordar por siempre a todos los que en esa década, entre 1937 y 1947, fueron privados de su libertad. Muy lindo porque miren lo que han hecho. Cada árbol evoca a un país diferente, o sea que de las procedencias de cada persona que estuvo acá detenida. Gracias por quedarte hasta el final, suscríbete al canal, así me ayudás, es gratis. Dale like, espero tu comentario, todo es bienvenido, toda la data que conozcas, si conoces más sobre este tema, ponelo acá en comentarios, súper agradecido. Nos vemos, camino de Dien Viaje.